Lo prometido es deuda. Les dijimos que íbamos a hablar del caso del soterramiento del Sarmiento porque hoy hubo un sismo judicial y político en la República Argentina. Las novedades, la información la trae Gabriel Morini. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 49 indagatorias de aquí más o menos desde mitad de año hasta fin de 2018 relacionadas al pago de sobornos en el marco de la mega obra que iba a ser el soterramiento del Sarmiento. Involucrados gran plana mayor del Ministerio de Planificación. Podríamos decir que casi todo el Ministerio de Planificación aparece involucrado en esta causa, y también empresarios privados. Y cuando decimos empresarios privados, puntualmente nos estamos refiriendo a la empresa IEXA, perteneciente en ese momento a Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. Sus principales ejecutivos y él mismo en persona están llamados a indagatoria en esta larga serie, en este largo cronograma que el juez Marcelo Martínez de Giorgi acaba de aceptar por parte de la investigación de Franco Picardi, que es el fiscal a cargo de esta causa. Además, están citados los principales ejecutivos de la firma Odebrecht, es decir, la mayoría de ejecutivos de origen brasileño, y uno de los conductores, digamos, de la empresa, que es Marcelo Odebrecht, quien ya ha declarado en otros tribunales y en otras instancias en el exterior, y ha reconocido que a lo largo de su trabajo en la Argentina se han pagado 35 millones de dólares en coimas. David, ¿hay alguna posibilidad, vos mencionabas dentro de todos los ejecutivos de Odebrecht, porque es lo que está determinado acá en la resolución judicial, que cualquiera la puede ver porque ya debe estar colgada, ¿no? Sí, en el SIG. ¿Que declaren acá los brasileños? ¿Hay alguna posibilidad de ello? Yo lo veo muy, pero muy difícil que algún ejecutivo de Odebrecht vaya a declarar en la Argentina, y habrá que ver qué responde Brasil, ¿sí? Porque los que han firmado un acuerdo, que es el famoso acuerdo de delación, donde los brasileros de alguna forma confiesan determinada actuación en el marco de sus actividades delictivas, vaya a decirse, y luego conmutan algo de su pena o logran una morigeración en las condenas que han recibido en la causa Lava Jato, por dar un ejemplo. Ahora bien, si esas condiciones dicen cerca de algunos ejecutivos de Odebrecht no se replican en la Argentina, algo que ya te digo no se puede hacer, claro, no se puede hacer, entonces no van a declarar. Y los dueños de las declaraciones son las autoridades de Brasil, porque con ellos se han firmado los acuerdos de delación. Con lo cual, ahí hay un tema que seguramente va a haber un roce, y por eso el juez Martínez de Giorgi no pone una fecha para las indagatorias, porque seguramente todo esto se va a tener que tramitar diplomáticamente. Ahora, ustedes me preguntan, esta causa se viene investigando hace rato, y hay muchos elementos, pero para repasar qué fue la causa Sarmiento, es muy interesante ver de qué se trataba la obra que fue finalmente puesta en marcha de alguna forma en el 2016, 2017 comenzó a dar sus primeros pasos. La obra total, según se había calculado allá por el 2005, 2006, tenía como objetivo un presupuesto de 3.000 millones de dólares. Correcto. Que eso era esencialmente lo que iba a costar todo el tramo, dividido, digamos, en varias cuestiones, todo el tramo de la obra para poner, digamos, bajo tierra digamos, la dirección en la que se dirigía el tren Sarmiento aquí en la capital y también en el conurbano. A esa licitación se presenta Odebrecht integrando un consorcio de empresas. Una UTE. Una unión transitoria de empresas, como se las conoce. Ahora, ¿qué dice la justicia? Bueno, esa licitación estaba absolutamente direccionada para que la ganara la contratista Odebrecht junto a sus socias locales, Comsa, Gela, que es italiana, y IEXA, de Ángelo Calcaterra, que era la que lideraba el consorcio en aquel momento. Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas que hay en la causa y por qué están llamando indagatoria a todos los ejecutivos de IEXA? Porque se encontraron contratos en un allanamiento a IEXA en el cual se vincula esa constructora de Ángelo Calcaterra con una empresa fantasma que se llamaba CAESA. Esa empresa fantasma era la empresa que ya se probó en otra causa, que era donde direccionaba dinero Ricardo Jaime,
y su testaferro Manuel Vázquez. Creaban una especie de consultora, le cobraban a la empresa que había ganado la licitación y así triangulaban dinero que en definitiva salía de la misma obra y se iba a los bolsillos de los exfuncionarios. Bueno, había un acuerdo, entonces había un convenio entre IEXA y CAESA, que era la empresa fantasma, y además había correos electrónicos en Brasil, donde se decía específicamente que José Sánchez Caballero, uno de los principales ejecutivos de IEXA, era el encargado de pagar 20 millones de dólares a las autoridades argentinas para obtener los contratos y llevar adelante la obra de Sarmiento. Dicho sea de paso, la obra nunca se puso en práctica porque en realidad jamás trajeron el financiamiento que venía acompañado con esa obra. En el año 2016, el gobierno de Cambiemos decide modificar esa cláusula y el Estado argentino asume la facultad de financiar la obra con una disposición de 45.000 millones de pesos. Las circunstancias, bueno, han derivado a que ahora sea un escándalo. Dos cuestiones. La primera, mientras preparamos las placas, en los Estados Unidos, cuando fueron los 7 magistrados, creo que habían sido por el tema Odebrecht, lo que le dijeron los fiscales del Departamento de Justicia era, después se verá si esto es cierto o no, que Gustavo Héctor Arribas, que había sido parte de esto, no estaba involucrado. Lo que dijeron los fiscales, que dependen del Departamento de Justicia en los Estados Unidos, y que sí estaba muy complicado Javier Sánchez Caballero y la empresa de Ángelo Calcaterra. Digo, porque por lo menos en Argentina se está replicando eso que los magistrados pudieron obtener. Y en segundo punto, respecto al soterramiento del Sarmiento y los 3.000 millones, el presidente firma un decreto, esto que vos decís de los 45.000 millones de pesos, 3.000 millones de dólares, que se excede por mucho, o sea que le da el dinero, le reconoce el dinero que pedía Odebrecht, cuando tenía un informe técnico, que hay otra causa abierta en este sentido, que decían que eran 950 millones de dólares menos, o 700 millones de dólares menos, una cosa así. Claro, es prácticamente avalar el sobreprecio que haya planteado Odebrecht en un principio y un poquito más. Exacto. Es decir, un plus. Y en lugar de que la financiación corra como iba a correr por el Banco Nacional de Brasil, lo que ocurre es que el Estado argentino asume esa circunstancia para avanzar en la obra. Hay un detalle sobre eso que trajeron los jueces, porque en realidad nada de no han recibido pruebas desde el exterior. Es decir, los Estados Unidos han dado algunos informes, han planteado algunos indicios, nada que pueda ser usado como prueba. Y Brasil directamente nada, porque no se pueden homologar los marcos regulatorios que están en uno y otro país referidos a este tema. Ahora bien, ¿qué es lo que consiguieron los fiscales? Estas pruebas que mencionábamos, mails, contratos, y además han analizado el proceso en el cual se adjudicó la obra del Sarmiento en su momento para que Odebrecht y IEXA en ese consorcio fuesen las beneficiarias. Hacemos un repaso, Gaby, ¿te parece? De lo ocurrido el día de hoy a través de unos materiales que preparó C5N a través de unas placas bien didácticas. Estos son los algunos de los que están citados en indagatoria, los principales. Sí, las primeras líneas del Ministerio de Planificación Federal. Julio De Vido, ex ministro de Planificación, Roberto Barata, ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, José López, detenido, subsecretario de Obra Pública, y el que se supone que ha sido el intermediario entre el Ministerio de Planificación y las empresas privadas, Jorge Corcho Rodríguez, empresario. A todos se les asigna distintos roles en esto que se plantea. Eso, del Corcho Rodríguez, que paradójicamente, y esperemos que alguien salga en, ¿cómo decirlo? No decir a salvarlo al Corcho Rodríguez, lo digo por supuesto en virtud de lo que posiblemente haya hecho. El 17 de octubre, el Día de la Lealtad, está citado a declarar. ¿Es cierto que él hizo mucho favor a mucha gente en la República Argentina? No lo digo en términos críticos, defectuosos, no estoy poniendo una cara de culpabilidad sobre él. Lo pregunto porque es como un rumor que de alguna manera está pagando, que se entienda, por buen tipo. Cuando declaró en indagatoria, lo que dijo Rodríguez es que él se encargaba de dar un asesoramiento de imagen y que sus servicios eran contratados porque tenía muy buena llegada a determinados sectores de poder y eso era importante. Algunos dicen, bueno, Rodríguez funcionaba como una especie de lobista, lo que aquí en Estados Unidos es muy habitual la cuestión, aquí no tanto que salgan a la luz este tipo de cuestiones, pero siempre dijo que estaba por fuera de cualquier ilegalidad en el marco de esta cuestión. Bueno, aquí a nivel judicial no hay mucha confianza en eso, averiguan cuáles son los viajes que ha tenido al exterior y en compañía de quién, en vuelos privados y demás, y es lo que impulsa a señalar la acusación, entre otras cosas. Y mencionamos al primero de aquella lista porque están los privados muy fuertemente presentes, y está Ángelo Calcaterra, que es el primo
primo hermano del presidente Mauricio Macri. Cuando ocurre que Mauricio Macri sube al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Ángelo Calcaterra termina haciéndose de las acciones de la constructora IEXA, de la cual se desprenden todos los parientes, digamos, más cercanos al presidente de la Nación en ese momento, para no tener conflictos de interés, como podríamos decirle ahora, en la ciudad de Buenos Aires como contratista. Es una de las empresas involucradas, pero uno, según como lo mire, podría decir que es la principal empresa, porque es la que más peso a nivel local tenía y la que lideraba, por porcentaje de división interno que tenía la UTE, lideraba el consorcio que se quedó con el Sarmiento. Está citado indagatoria por el pago de supuestos sobornos para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Y atención con esto, porque de todas las causas de Odebrecht que han avanzado, la que ha avanzado por el lado de Rafecas, la que ha avanzado por el lado de Casanelo, siempre se habla de alguna cuestión vinculada con negociaciones incompatibles y demás. Acá se está hablando de sobornos. Esta es la primera causa que habla de sobornos lisa y llanamente. Y que involucra, hay que ver qué hace Casanelo, porque tiene que definir en las próximas semanas, pero que involucra con nombre y apellido a privados, porque Rafecas se quedó solo con funcionario público, solo si yo debido. no recuerdo. Sí, solo debido, un par de funcionarios más. Lo que pasa es que está compartimentada las investigaciones en la Argentina sobre Odebrecht, hay 6 expedientes, algunos toman la misma obra pero con distinta temporalidad, con lo cual es muy difícil, no está unificado y la Cámara no ha querido que se unifique, con lo cual queda por separado. A ver, para ir a Odebrecht en números y a lo que es la obra del Sarmiento, que la obra no se cayó, sigue firme. La que se apartó fue Odebrecht del consorcio. Bueno, eso es bien interesante porque en varias, quiero decir, en varios países, iba a decir en varias ciudades, por supuesto, pero en varios países, las obras en las que estaba involucrado Odebrecht, como se ocurrió este escándalo internacional, se frenaron. Acá en Argentina no. No, acá se reactivaron. Se reactivaron, correcto. Ocurrió el proceso inverso. Calculada en 3.000 millones de dólares, fue la primera obra que el gobierno de Mauricio Macri subió el presupuesto en un 30%. Esto atento a lo que se conoce como redeterminación de precios a la hora de avanzar con las licitaciones. Y además el Estado asume financiarla por 45.000 millones de pesos. Hay más elementos también, porque Odebrecht y sus coinspiradores pagaron coimas, esto es lo que establece la acusación, por 788 millones en más de 100 proyectos en 12 países. Este es el estimado a raíz de las causas que han estado desde países como Angola, pasando por Brasil, obviamente Perú, Venezuela. Hay muchos elementos en los cuales donde ha tocado Odebrecht, ha resultado que había obras con grandes problemas. Y también Odebrecht confesó que pagó sobornos en la Argentina por 35 millones de dólares. Marcelo Odebrecht, para más datos, si lo quieren buscar, tiene prisión domiciliaria en la ciudad de San Pablo, así que está impedido por las autoridades brasileñas de tomarse un avión y venir libremente aquí a la Argentina. Por eso poníamos en duda antes cómo va a ser este proceso, que va a incluir mucho de diplomático también seguramente, para que comparezcan los ejecutivos de Odebrecht y si puede darse esto. Ahora, cuando decís diplomático, Gaby, para entender, diplomático Forí, pienso, el canciller, ¿no? Entre otros. Entre otros. Puede ser un acuerdo entre procuraciones. Pero ¿interviene o no interviene Cancillería? Tiene que intervenir. En algún paso tiene que intervenir, pero digo, en general, Gilles Carbó en su momento había firmado un acuerdo con Rodrigo Janot, su momento, el procurador general de Brasil. Ahora ese acuerdo no prosperó por la imposibilidad de homologar estas cuestiones. En Brasil decían, bueno, fírmenle un acuerdo de confidencialidad, un acuerdo de delación premiada y suficiente. Si no tiene las mismas condiciones, no declara. Bueno, ahora no estamos muy distintos de esa situación. Habrá que ver si prospera el pedido del fiscal Franco Picardi y del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Muchísimas gracias, Gaby. A ustedes. Se quedan ustedes, Julia, muchísimas gracias. También me estaban apuntando. Gracias a vos. No nos íbamos a ir todavía, por supuesto. Porque Gustavo Fabián Silvestre y todo el equipo de Minuto 1 va a tomar la comandancia del aire de C5N con el tema que Gaby Morini nos acaba de contar, con muchísima información.